el hombre que cuenta los años. Me llamo Rafael Mendoza y tengo 87 años. Cada mañana, cuando me levanto de esta cama, que se ha vuelto demasiado grande para mi cuerpo encogido, cuento automáticamente cuántos años han pasado desde que mi hijo Alejandro salió de esta casa. 32 años, 4 meses y 16 días. No necesito calendario para saberlo. Mi corazón lleva la cuenta exacta de cada amanecer sin él. Esta casa de la calle Esperanza, que construí con mis propias manos cuando Alejandro tenía 5 años, se ha convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada habitación guarda ecos de su infancia, pero hay una puerta en el segundo piso que me duele más que todas las demás. La puerta del cuarto de mi hijo. Cada vez que paso frente a ella, siento un nudo en la garganta que me aprieta como una soga invisible. No la abro con frecuencia. De hecho, puedo pasar semanas enteras evitando ese pasillo, tomando rutas más largas por la casa, para no enfrentarme a esa madera pintada de azul que él mismo eligió cuando cumplió 15 años allá adentro. El tiempo se detuvo hace más de 30 años. La noche del 15 de octubre de 1992, cuando él salió con una mochila llena de sueños y nunca regresó. No porque haya muerto. Eso, al menos, tendría el alivio terrible pero definitivo del duelo. No porque se haya perdido o le haya pasado algo malo, sino porque decidió, conscientemente, que su vida estaba lejos de esta casa, lejos de mí, lejos de todo lo que habíamos construido juntos. La casa que construimos. Compré este terreno en 1962, cuando tenía 25 años y acababa de casarme con Elena, que en paz descanse. Era un lote baldío, en las afueras del pueblo, donde solo crecían hierbas silvestres y algunos árboles frutales abandonados. Pero yo veía posibilidades donde otros veían problemas. Aquí vamos a criar a nuestros hijos, le dije a Elena mientras caminábamos entre los matorrales, esquivando espinas y midiendo distancias a paso. Van a tener espacio para jugar, para correr, para ser felices. Elena sonreía con esa paciencia infinita que tenían las mujeres de su generación, pero podía ver la emoción brillando en sus ojos verdes. Trabajé durante 5 años como albañil para otros, ahorrando cada peso, aprendiendo cada técnica, estudiando cada detalle de construcción. Los fines de semana venía a este terreno con Elena y limpiábamos, planeábamos, soñábamos. Dibujaba planos con carbón en papel de estraza, imaginando cada habitación, cada ventana, cada rincón donde nuestra futura familia encontraría felicidad. Cuando finalmente comenzamos a construir, en 1967, yo tenía 30 años y Elena estaba embarazada de 6 meses. Trabajaba de día en otras construcciones y por las tardes, hasta que se acabara la luz natural en nuestra propia casa. Elena me traía agua fresca y sándwiches, sentándose en una silla plegable a hacerme compañía, mientras yo mezclaba cemento, levantaba paredes, instalaba tuberías. ¿Crees que será niño o niña?, me preguntaba acariciándose el vientre abultado. Yo siempre respondía lo mismo: sea lo que sea, va a crecer en una casa hecha con amor. No sabía entonces cuán proféticas serían esas palabras, ni cuánto me dolería recordarlas décadas después. El nacimiento de Alejandro nació el 12 de enero de 1968, en pleno invierno, durante una tormenta que duró 3 días. Elena estuvo en trabajo de parto durante 14 horas en el hospital del pueblo. Yo caminé por los pasillos como león enjaulado, fumando cigarrillo tras cigarrillo, aunque no era fumador habitual, rezando oraciones que no había dicho desde niño. Cuando el doctor finalmente salió de la sala de partos y me dijo: es niño, y ambos están bien, sentí que el mundo entero se iluminaba. Corrí hasta la ventana del hospital y grité hacia la tormenta: ¡es niño! ¡Tengo un hijo! Los enfermeros pensaron que había perdido la cordura, pero yo nunca me había sentido más cuerdo en toda mi vida. Alejandro pesó 3,5 kilos. Tenía el cabello negro y abundante, como su madre, y unos ojos oscuros que parecían entender todo desde el primer día. Cuando me lo pusieron en brazos por primera vez, con ese peso cálido y frágil descansando contra mi pecho, hice una promesa silenciosa: te voy a dar todo lo que yo no tuve, hijo. Vas a crecer sabiendo que eres amado. En Elena y yo habíamos perdido 2 embarazos antes de que llegara Alejandro. 2 pequeños seres que nunca conocimos, pero que lloramos como si hubieran vivido años entre nosotros. Por eso,
Cuando Alejandro finalmente llegó sano y fuerte, lo recibimos como el milagro que era en la casa. Todavía no estaba terminada cuando nació. Vivíamos en 2 habitaciones, mientras yo seguía construyendo el resto. Pero teníamos un techo sólido o paredes firmes, y más amor del que cabía en cualquier palacio. Elena amamantaba a Alejandro junto a la ventana que daba al jardín, cantándole canciones de cuna que había aprendido de su madre. Los primeros años de oro, los primeros 5 años de la vida de Alejandro, fueron los más felices de mi existencia. Era un niño curioso, inteligente, lleno de preguntas que a veces me dejaban sin respuesta. ¿Por qué el cielo es azul, papá? ¿Dónde van las hormigas cuando llueve? ¿Por qué los árboles no caminan si tienen patas? Yo trabajaba medio tiempo entonces, rechazando trabajos que me llevaran lejos de casa, priorizando estar presente en cada momento importante de su crecimiento. Quería ver sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, estar ahí cuando necesitara ayuda para atarse los zapatos o para entender por qué. Había que compartir los juguetes en las mañanas. Comenzaban con Alejandro, saltando sobre nuestra cama, a las 6 en punto, gritando, «¡Papá, papá! ¡Ya salió el sol!». Elena y yo fingíamos estar dormidos mientras él nos hacía cosquillas, hasta que no podíamos aguantar la risa. Después desayunábamos juntos en la cocina que ya estaba terminada en huevos frescos de nuestras gallinas, pan caliente que Elena horneaba cada tercer día, café con leche para los adultos y chocolate espeso para Alejandro por las tardes. Cuando terminaba mi trabajo, Alejandro me esperaba sentado en los escalones del frente de la casa. En cuanto veía mi camioneta doblar la esquina, corría hacia mí gritando, «¡Papá llegó!», con una alegría tan pura que me quitaba todo el cansancio del día. Cenábamos los 3, en la mesa pequeña de la cocina, contándonos las aventuras del día. Alejandro relataba con detalle épico sus expediciones por el jardín. Había encontrado una lagartija, había visto un pajarito construir su nido, había ayudado a Elena a regar las plantas. Para él, cada día era una aventura digna de ser compartida. La construcción del cuarto especial. Cuando Alejandro cumplió 6 años, decidí construirle su propio cuarto. Hasta entonces, había dormido en nuestra habitación, primero en una cuna y después en una cama pequeña que habíamos puesto junto a la ventana. Pero ya era tiempo de que tuviera su espacio privado, su reino personal donde pudiera jugar, estudiar, soñar. «¿Dónde quieres que sea tu cuarto?», le pregunté un sábado por la mañana mientras desayunábamos. Sin dudar un segundo, señaló hacia arriba en el segundo piso, para poder ver todo el pueblo desde mi ventana. Pasamos semanas planeando juntos cada detalle. Alejandro tenía ideas muy específicas sobre cómo quería que fuera su espacio. Quería una ventana grande que diera al este, para que el sol me despierte cada mañana. Quería estantes para sus libros y sus colecciones de piedritas y canicas. Quería un rincón especial para su pelota de fútbol y sus guantes de béisbol. «¿De qué color pintamos las paredes?», le pregunté mientras medíamos el espacio que tendría la habitación. «Azul como el cielo», respondió inmediatamente. «Pero no azul, bebé. Azul. Azul como cuando no hay ni una nube». Trabajé en ese cuarto con más cuidado y dedicación que en cualquier otra parte de la casa. Cada clavo lo martillé pensando en su felicidad. Cada tabla la corté midiendo 3 veces para que quedara perfecta. Las paredes las pinté yo mismo, aplicando 3 capas del azul más hermoso que pude encontrar en la tienda de pinturas del pueblo. Elena cosió las cortinas a mano, con tela que tenía barcos estampados. Yo construí el escritorio usando madera de pino que había estado secando durante 2 años. Hasta hice un baúl especial para sus juguetes, con su nombre tallado en la tapa y Alejandro Mendoza, su tesoro. La inauguración del reino. El día que terminamos el cuarto, organizamos una ceremonia oficial de inauguración. Elena preparó un pastel de chocolate con velas, y yo le regalé a Alejandro una llave dorada de juguete. «Esta es la llave de tu reino», le dije con toda la solemnidad que pude reunir. «Aquí eres el rey, y nadie puede entrar sin tu permiso». Alejandro, que entonces tenía 6 años y medio, tomó la llave con reverencia y corrió escaleras arriba hacia su nuevo cuarto. Elena y yo lo seguimos, caminando despacio para aumentar la expectativa. Cuando abrió la puerta y vio por primera vez su espacio completamente terminado, se quedó en silencio durante varios segundos. Las paredes azul cielo brillaban con la luz de la tarde que entraba por la ventana grande. Su cama nueva,
con colcha de astronautas que Elena había cosido especialmente, ocupaba el centro de la habitación. El escritorio esperaba junto a la ventana, con sus primeros libros de escuela ya acomodados. El baúl del tesoro estaba abierto, mostrando todos sus juguetes organizados por categorías. ¿Es todo mío?, preguntó con voz pequeñita, como si no pudiera creer que algo tan hermoso le perteneciera completamente. Todo tuyo, le confirmé, arrodillándome a su altura. Tu papá y tu mamá lo hicimos con amor. Para ti, a esa noche. Por primera vez en su vida, Alejandro durmió solo en su propio cuarto. Elena y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, extrañando el sonido de su respiración suave, pero felices de verlo crecer hacia la independencia. Los años dorados de la infancia, los siguientes años, fueron mágicos. El cuarto de Alejandro se convirtió en el centro de la vida familiar. Era donde hacía sus tareas después de la escuela, donde jugaba con sus amigos los sábados, donde Elena le leía cuentos antes de dormir, donde yo le enseñé a tocar guitarra en las tardes lluviosas. Alejandro era un estudiante ejemplar. Sus boletas de calificaciones siempre estaban llenas de dices y comentarios positivos de sus maestros. Es un niño muy inteligente y respetuoso, escribía la señorita Carmen. Siempre ayuda a sus compañeros y nunca causa problemas. Esas boletas las guardaba Elena en una caja especial, como trofeos de orgullo maternal a los fines de semana. El cuarto se llenaba de niños del vecindario. Alejandro era generoso con sus juguetes y su espacio, siempre dispuesto a compartir. Organizaba competencias de canicas, torneos de cartas, obras de teatro, donde él era el director y los otros niños los actores. Su liderazgo natural era evidente desde temprana edad. Por las noches, después de que Elena lo acostara y le diera el beso de buenas noches, yo subía a su cuarto para nuestra conversación diaria padre-hijo. Era nuestro momento sagrado, cuando él me contaba sus preocupaciones, sus sueños, sus planes para el día siguiente. Papá me dijo una noche cuando tenía 8 años, cuando sea grande quiero construir casas como tú, Ann. Pero quiero hacer una casa tan grande que toda la familia pueda vivir junta. Para siempre. Le revolvé el cabello con ternura y le dije: eres un buen hijo, Alejandro. Cualquier cosa que quieras hacer, estoy seguro de que lo lograrás. La tragedia que cambió todo. Elena murió cuando Alejandro tenía 12 años. Un accidente automovilístico en la carretera que conecta nuestro pueblo con la capital. Había ido a visitar a su hermana enferma y regresaba en el autobús de las 5 de la tarde cuando un camión perdió el control en una curva. Recibí la noticia a las 8 de la noche, cuando un policía tocó la puerta de nuestra casa. Alejandro estaba haciendo tarea en su cuarto. Escuché sus pasos corriendo escaleras abajo, cuando oyó voces extrañas en la sala. Se paró detrás de mí y aunque no entendía completamente lo que el oficial estaba diciendo, intuía que algo terrible había pasado. ¿Dónde está mamá?, preguntó con voz temblorosa cuando el policía se fue. Yo me arrodillé frente a él. Tomé sus manos pequeñas entre las mías y le dije la verdad más dolorosa que he tenido que pronunciar en mi vida. Mamá se fue al cielo, hijo. Hubo un accidente. Alejandro no lloró inmediatamente. Se quedó muy quieto, procesando la información, tratando de entender qué significaba esa frase en términos reales. ¿Ya no va a regresar?, preguntó finalmente. No, hijo, ya no va a regresar en solo. Entonces comenzó a llorar, con un sollozo desgarrador que me partió el alma. Esa noche durmió conmigo en la cama matrimonial. Se acurrucó contra mi pecho como cuando era pequeño, y ambos lloramos hasta que no nos quedaron más lágrimas. ¿Ahora qué vamos a hacer, papá?, me preguntó en la madrugada. Vamos a cuidarnos el uno al otro, le prometí. Siempre vamos a estar juntos. Los años difíciles, la muerte de Elena, cambió completamente la dinámica de nuestra casa. Yo tuve que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo, manejando trabajos de construcción durante el día y tareas domésticas por las noches. Alejandro, por su parte, maduró prematuramente, asumiendo responsabilidades que no le correspondían a su edad. Las calificaciones de Alejandro comenzaron a bajar, no dramáticamente, pero lo suficiente para que sus maestros me citaran a juntas preocupantes. Alejandro es un buen chico, me decía el director, pero está obviamente afectado por la pérdida de su madre. Necesita apoyo emocional profesional, pero en nuestro pueblo pequeño no había psicólogos infantiles. Y llevar a Alejandro a la capital para terapia
implicaba gastos que yo no podía permitirme. Hice lo mejor que pude con los recursos que tenía: más conversaciones nocturnas, más tiempo de calidad los fines de semana, más paciencia cuando sus emociones explotaban sin razón. Aparente en su cuarto se volvió su refugio. Pasaba horas ahí solo, leyendo, dibujando, o simplemente sentado en la ventana mirando hacia el horizonte. A veces subía a llevarte merienda y lo encontraba llorando calladamente. Extraño a mamá, me decía. Y yo lo abrazaba sin decir nada, porque no había palabras que pudieran arreglar ese dolor. Los fines de semana ya no se llenaban de niños jugando. Los amigos de Alejandro gradualmente dejaron de venir, no por maldad, sino porque la tristeza de nuestra casa era palpable y los niños instintivamente evitan los lugares donde sienten dolor. Alejandro no se quejaba de la soledad, pero yo veía cómo le afectaban. Capítulo 10. La adolescencia rebelde. Cuando Alejandro entró a la preparatoria, comenzó a cambiar de maneras que me asustaban. Su cabello, que siempre había llevado corto y peinado, creció hasta los hombros. Su ropa, que siempre había sido limpia y ordenada, se volvió descuidada. Sus calificaciones, que habían sido excelentes desde primaria, se volvieron apenas suficientes para pasar. Pero el cambio más doloroso era su actitud hacia mí. El niño cariñoso que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo se convirtió en un adolescente huraño que apenas me saludaba. Las conversaciones nocturnas en su cuarto se volvieron interrogatorios tensos, donde él respondía con monosílabos y yo trataba desesperadamente de mantener alguna conexión. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Tienes tarea? Ya la hice. ¿Necesitas algo? No, sus nuevos amigos eran chicos que yo no conocía, que venían de familias problemáticas, que tenían reputación de meterse en líos. Cuando trataba de hablar con Alejandro sobre mis preocupaciones, él explotaba. No eres mi mamá. No puedes decirme con quién juntarme. No era su madre. Elena hubiera sabido cómo manejar su rebeldía adolescente con firmeza, pero con amor. Ella hubiera encontrado las palabras correctas para guiarlo sin alejarlo. Yo solo sabía trabajar con mis manos, construir cosas tangibles. Las emociones de un adolescente doliente eran territorio desconocido para mí. Los primeros signos de alejamiento a los 16 años. Alejandro comenzó a hablar de salir de este pueblo muerto. Sus palabras me dolían, porque este pueblo era todo lo que yo conocía, todo lo que había construido, el lugar donde creía que éramos felices. Pero para él se había convertido en una prisión llena de recuerdos dolorosos. Aquí no hay futuro, papá, me decía durante nuestras discusiones cada vez más frecuentes. Solo hay viejos como tú, que se conforman con vivir igual toda la vida. Yo quiero conocer el mundo, hacer algo importante, no quedarme aquí vendiendo clavos hasta que me muera. Sus palabras me lastimaban profundamente, pero trataba de entender su perspectiva. Elena había tenido sueños similares cuando era joven. Me había contado que quería estudiar enfermería en la capital, viajar, conocer lugares nuevos. Se había quedado en el pueblo por amor a mí, pero tal vez siempre había guardado una pequeña parte de resentimiento por los sueños no cumplidos. Si quieres estudiar, le dije una noche, después de una discusión particularmente intensa, podemos buscar la manera. Hay universidades en la capital. Puedes vivir allá durante la semana y regresar los fines de semana. Pero Alejandro negó con la cabeza. No entiendes, papá. No es solo estudiar. Es vivir una vida diferente. Es no estar siempre recordando que mamá murió en esta casa, en este pueblo, en esta vida que tú construiste. Esa noche entendí que su deseo de partir no era solo aventura adolescente, era supervivencia emocional. La noche de la partida, el 15 de octubre de 1992, Alejandro tenía 17 años recién cumplidos. Habíamos tenido otra discusión durante la cena sobre sus calificaciones, sobre sus amigos, sobre su actitud. Él había anunciado que quería dejar la preparatoria y buscar trabajo en la capital. Yo había insistido en que terminara sus estudios primero. «Estás arruinando mi vida», me gritó, tirando la servilleta sobre la mesa. Mamá nunca me hubiera obligado a quedarme en este lugar horrible. Sus palabras fueron como puñaladas, porque sabía que tenía razón. Elena hubiera encontrado una manera de apoyar sus sueños sin sacrificar su educación. Fue a su cuarto dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Yo me quedé en la cocina,
lavando los platos y tratando de calmar mi temperamento. Había aprendido que después de sus explosiones emocionales, necesitaba tiempo para reflexionar. Yuyu al día siguiente se disculpaba, y podíamos hablar más civilizadamente a Ali. Pero esa noche era diferente a Ne. A las 2 de la madrugada, escuché pasos en las escaleras. Pensé que Alejandro iba a la cocina por un vaso de agua, como hacía a veces cuando no podía dormir, pero los pasos se dirigieron hacia la puerta principal. Escuché el crujido de la madera, el clic suave de la cerradura en mí. Levanté de la cama y corrí hacia la ventana que daba a la calle. Vi la silueta de Alejandro caminando hacia la esquina, cargando una mochila que no había visto antes. Llevaba su guitarra colgada al hombro. Caminaba rápido, con determinación, sin mirar atrás. Alejandro, grité desde la ventana. Él se detuvo por un segundo. Se volteó hacia la casa, y aunque estaba oscuro, juraría que pude ver lágrimas en sus ojos. Después siguió caminando hasta desaparecer en la esquina. No corrí tras él. Algo en su postura, en la firmeza de sus pasos, me dijo que su decisión era definitiva. Me quedé en la ventana hasta que amaneció, esperando verlo regresar. Pero nunca regresó. El descubrimiento del vacío, cuando el sol finalmente salió esa mañana del 16 de octubre, subí a su cuarto por primera vez desde que se había ido. La puerta estaba entreabierta, como si hubiera tenido prisa por salir y no hubiera tenido tiempo de cerrarla completamente. Su cama estaba tendida perfectamente, con las esquinas de las sábanas dobladas, con la precisión militar que Elena le había enseñado desde pequeño. Sobre la almohada había una nota escrita en su letra apurada: papá, perdóname. Siempre voy a volver. Hey, Alejandro, en esa nota se convirtió en mi ancla durante los primeros años. Siempre voy a volver. Decía, no tal vez, o espero. Sí, era una promesa que me sostuvo durante los meses más oscuros. Cuando la desesperación amenazaba con ahogarme, revisé su escritorio y descubrí que se había llevado muy pocas cosas. Sus libros favoritos seguían ahí. Sus colecciones de piedras y canicas estaban intactas. Incluso algunos juguetes de la infancia permanecían en su baúl del tesoro. Era como si hubiera partido con la intención de regresar pronto, llevando solo lo indispensable para un viaje corto, pero la guitarra faltaba. Y eso me dijo que su partida era más seria de lo que la nota sugería. Alejandro amaba esa guitarra más que cualquier otra posesión. Se la había regalado Elena para su cumpleaños número 13. Poco antes de morir, era su conexión más tangible con ella. El objeto a través del cual canalizaba todos sus sentimientos ansí, se había llevado la guitarra. Significaba que planeaba estar fuera durante mucho tiempo. Capítulo 14. La decisión de preservar durante las primeras semanas. Dejé el cuarto exactamente como lo había encontrado. Cerraba la puerta cuando me iba a trabajar y la abría cuando regresaba, como si Alejandro fuera a estar ahí esperándome. Me sentaba en su cama y miraba por su ventana, tratando de imaginar qué había visto él esa última noche que lo había hecho decidir partir. A los vecinos comenzaron a preguntar, ¿dónde está Alejandro? Hace días que no lo veo. Al principio inventaba excusas. Estaba visitando familiares. Había conseguido un trabajo temporal. Estaba tomando un descanso de la escuela. Pero las mentiras se volvieron insostenibles cuando las semanas se convirtieron en meses. Don Aurelio, mi vecino más cercano, fue quien finalmente me confrontó con la verdad. Rafael, el muchacho se fue, ¿verdad? Su tono no era acusatorio, sino comprensivo. Él había criado 5 hijos y sabía que a veces los jóvenes necesitan volar lejos del nido para encontrar su propio camino. Se fue, admití finalmente. Pero va a regresar. Me dejó una nota prometiendo que siempre va a volver. Don Aurelio asintió lentamente, pero vi en sus ojos la misma expresión que seguramente tenían los míos, en la mezcla de esperanza y duda que caracteriza a los padres abandonados. Fue don Aurelio quien sugirió que mantuviera el cuarto intacto. Mi hermano Mayo Ere se fue a Estados Unidos cuando tenía 20 años. Me contó. Mi madre mantuvo su cuarto exactamente igual durante 15 años. Cuando finalmente regresó para visitarnos, lo primero que hizo fue ir a su cuarto y llorar de gratitud porque todo seguía igual. Capítulo 15. El ritual diario de la esperanza. Establecí una rutina que mantuve religiosamente durante años. Cada mañana, después del desayuno, subía a su cuarto
y abría las cortinas para que entrara la luz. Sacudía el polvo de los muebles con un trapo suave. Acomodaba los libros en el orden exacto que él los había dejado. Verificaba que todo estuviera en su lugar correcto. En su cama siempre estaba perfectamente tendida. Las sábanas azules que Elena había cosido, la colcha de astronautas que había sido su favorita desde los 8 años, las almohadas acomodadas en el ángulo preciso que él prefería. Era como preparar un escenario para una obra de teatro que podría comenzar en cualquier momento. En el escritorio se convirtió en un altar secular. Sus cuadernos seguían abiertos en las páginas donde había estado trabajando la última noche. Sus lápices estaban afilados y organizados por tamaño. Su lámpara de escritorio, que había sido un regalo de cumpleaños cuando cumplió 14 años, funcionaba perfectamente porque la revisaba cada semana. El balón de fútbol permanecía en su esquina, ligeramente desinflado por el paso del tiempo, pero conservando su forma. A veces lo tomaba en mis manos y recordaba las tardes que pasábamos en el patio, él practicando sus tiros al arco improvisado que habíamos construido contra la pared trasera. Capítulo 16. Los objetos que hablan. Con el paso de los años, comencé a desarrollar una relación extraña con los objetos del cuarto. Cada libro, cada juguete, cada pequeño adorno se convirtió en un interlocutor silencioso que me ayudaba a mantener viva la memoria de Alejandro en sus libros de aventuras. Julio Verne, Emilio Salgari, Mark Twain estaban llenos de anotaciones marginales en su letra juvenil. Increíble. Había escrito al lado de un párrafo de la Isla del Tesoro. Me gustaría vivir esto. Anotaba en 20.000 leguas de viaje submarino. Esos comentarios me daban pistas sobre su personalidad que tal vez no había notado cuando vivía aquí. En su colección de piedras ocupaba 3 estantes especiales que yo había construido cuando tenía 10 años. Cada piedra tenía una etiqueta escrita a mano con el lugar donde la había encontrado en Río. Detrás de la casa de los Gómez 15. De agosto, Cerro Grande, camino a la antena. 3 de septiembre. Era un registro meticuloso de sus exploraciones infantiles por el pueblo. Las canicas estaban organizadas por colores en frascos de vidrio que Elena había guardado de mermeladas caseras. Alejandro había desarrollado un sistema de clasificación complejo a las transparentes en un frasco, las de colores sólidos en otro, las especiales con diseños únicos en el frasco más pequeño. Era evidente que había heredado mi tendencia obsesiva por el orden y la organización.